Bueno, voy a hacer el primer video en vivo y justamente voy a tratar un tema que he venido reflexionando a lo largo de todo el día de hoy y que es el tema del momento. Todo el mundo está hablando de esto, por lo tanto también es un tema sumamente sensible y bueno, espero que es lo que voy a transmitir, es mi visión personal acerca de esto, y esto implica que todo el mundo tiene derecho a no estar de acuerdo con lo que se diga. Pero bueno, quería que no pasara el día de hoy sin haber transmitido esto. Y bueno, originalmente empecé hoy temprano tratando de hacerlo y finalmente, bueno, se dio el momento ahora. En general, todo el mundo está hablando de esto y se está cuestionando por qué no le hablamos desde hace días, por qué recién nos enteramos de la noticia de lo que está sucediendo. Lo que yo creo que sí estábamos haciéndolo, sí estábamos hablando hace muchos días sobre este tema, capaz que no manejamos en concreto la noticia de estos grandes incendios que estaban arrasando la Amazonia, pero sí veníamos hablando del peligro que estaba corriendo Brasil con estas nuevas y no tan nuevas políticas territoriales asumidas que estaban reforzando el consumo del territorio como si fuera infinito, además de declarar un conflicto contra las poblaciones indígenas. Entonces, creo que no es nada nuevo, no es nada que no sepamos, a no ser que vivamos en una burbuja de cristal, y esto de que el modelo extractivista que tenemos nos está llevando a donde sabemos que nos está llevando, aunque no lo querramos ver, es imposible ponerle etiqueta de que sea algo que nos pueda sorprender en estos días. Lo que quiero plantear aquí es una dicotomía, que es la que yo considero que de la que pueden surgir la mayoría de estos conflictos que existen en pleno siglo XXI con respecto al territorio y a la manera en que nosotros formamos parte de un sistema, en la manera en que nosotros jugamos un papel dentro de esto, somos actores dentro de este sistema, dentro de este tipo de economía, y la manera en la que estamos incidiendo con determinadas conductas que están favoreciendo determinados procesos territoriales. El hilo conductor existe, para mí, en que hay una disociación entre el territorio que yo impacto y las acciones que yo tomo día a día para cuando voy a un súper, por ejemplo, asumiendo que como yo no estoy actuando en el ambiente directo, en el lugar, en el territorio ese directamente, eso me exime de responsabilidades, me exime de los resultados que se puedan gestionar en esos otros lugares. Y ojo, no lo digo en modo de juzgar, lo digo en modo de que realmente a veces no vemos esas relaciones. Nos cuesta visualizarla. Por ejemplo, ¿para qué voy a dejar de comer carne si en verdad a mí no me toca, no me influye? Y además, unas vaquitas más, unas vaquitas menos no hacen la diferencia y contribuyen a la economía del país. O sea, ¿qué me voy a poner a opinar o meter en ese tema? Y a veces lo digo en este tono, pero no quiero herir a nadie ni ser agresiva con nadie. Lo que quiero decir es que no estamos viendo el trasfondo de que son las pérdidas de los ecosistemas naturales, de esas grandes áreas que se están deforestando. ¿Para qué? Para cultivar pradera artificial, para tener a estos animales, vacunos y bovinos que pertenecen a un sistema de agricultura latifundista en general, y lo que estamos haciendo es desplazar, y además que son pobladores no naturales de ese sitio, están en un lugar, están desplazando a los herbívoros que naturalmente vivían en esas praderas, o a otros animales que habitaban en efecto lo que antiguamente fueron bosques o áreas forestadas o demás. Y entonces lo que se genera es toda una serie de ciclo vicioso, de cadena, que a veces cuesta visualizar y hacer ese nexo entre una cosa y la otra. Entonces decimos, ¿en qué vamos a estar nosotros impactando en una cosa que está ocurriendo a miles de kilómetros, o en efecto a veces a cientos de kilómetros de donde nosotros vivimos?
Y creo que era como decía, mucho pasa por este lado. Pero también creo que se están dando un montón de discursos sobre este tema, hay gente hablando y dando sus puntos de vista de los más eh, diferentes que podemos asumir, ¿no? Y hay puntos de vista en los que se habla que, bueno, la culpa la tiene el gobierno de Bolsonaro, que la culpa la tienen las nuevas normas de Evo en Bolivia, que nos está aceptando ayuda internacional, otros en cambio se ponen como desde otra perspectiva y plantean que en realidad lo ideal sería que todos fuéramos veganos, recicláramos, que no consumiéramos más, que creáramos un boicot contra el sistema, y que tenemos que volvernos como los indígenas, y bla, 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 y como un montón de información, un montón de cosas, que todos somos libres de expresar claramente, pero lo que hace que esta situación sea mucho más confusa, mucho más caótica, mucho más violenta, y lo que resulta, en mi lectura personal, es que terminamos como poniéndonos unos en contra de los otros. Y luego, ni qué hablar, cuando empieza otro discurso que es el de la fe, o el discurso espiritual, donde muchas personas sienten y consideran en su interior, yo en este caso también, me uno a este grupo de personas, en los que creemos que podemos aportar a transformar esta realidad en nuestro granito de arena, simplemente sembrando intenciones. Creo que todos hemos experimentado en nuestra vida, en mayor o en menor grado, una conexión que o sucesos que no son completamente explicados por la lógica, pero que nos muestran que somos seres espirituales, aunque todavía lo sigamos desacreditando. Pero lo que creo es que a veces hemos tenido algunas experiencias que no se atañen a la lógica del hemisferio derecho, ¿no? Y que pueden de repente ser explicadas por la lógica, no quiero decir lógica en realidad, sino por otros procesos que tienen más que ver con la forma en la que trabaja el hemisferio izquierdo, que es una forma más intuitiva, menos lógica, más amorosa, más creativa. Pero ¿qué suele pasar? O sea, hacemos como una disociación, creemos claramente que o justifico de forma racional y digo que esto está pasando por esto, una suma de acciones y cuestiones que yo tengo que explicar, racionalizar y entender, o por otro lado, justifico racionalmente y todo desde una perspectiva como más filosófica, más de la fe, digamos, y creemos que no hay posibilidad de que una se junte con la otra y que estas dos se vean como un todo, como una sola. Y eso es lo que quiero hablar, que vivimos en un mundo en el que es imposible separar las cosas. Y lo que digo que es imposible, de hecho, no es imposible, porque es lo que hacemos naturalmente, es tratar de separar todo, pero lo que quiero decir es que siempre existen dos caras o polos en una misma situación y problema. Por un lado, hay una parte lógica que nos dice que si bajamos la cantidad de lo que consumimos, que soja, que azúcar, que si hacemos tal cosa, que si nos unimos con este y con aquel, que si los políticos toman tal o cual decisión, que lograríamos, que sí, que claramente que lograríamos, porque en masa logramos. Pero también está el otro lado, de que podemos co-crear en conjunto, podemos empezar a tomar conciencia, otro nivel de conciencia, y hablo de una conciencia espiritual, donde concibamos al cuerpo como un templo sagrado. Y cuando nosotros concebimos al cuerpo como un templo sagrado y habitamos ese cuerpo como tal, nuestras acciones empiezan a transformarse. Y empezamos a observar con qué nos alimentamos, qué productos corporales estamos utilizando, lo que va a implicar necesariamente que tengamos una revisión, que claramente esa revisión se va a hacer desde la parte lógica, pero que en realidad estamos actuando desde una parte como más central, más interna, más intuitiva, que nos mueve desde adentro, a tomar acciones concretas que mantengan ese nivel de conciencia más amoroso. Y esa necesidad de que si yo me cuido a mí, también, por otro lado, estoy cuidando ese otro cuerpo que nos sustenta, que es el cuerpo de la Madre Tierra. Entonces, lo cierto es que creo que no podemos empezar a avanzar en esta lucha sin ver
a la otra, o desacreditando en efecto a la otra. En realidad tampoco me gusta llamarlo lucha, porque lucha de vuelta me vuelve como a sonar a eso de guerra, de muy hemisferio derecho, de búsqueda de tener la razón, y en realidad de subsistir a toda costa, y me suena como cosas de otra época, y no a lo que deberíamos aspirar en este nuevo siglo, sino que creo que deberíamos aspirar a la intersección de estas dos cosas, a la unión, a la unidad pacífica de ambas polaridades, en vez de estarnos atacando y en vez de dejarnos de decir como, déjate de rezar, porque mira usted, que qué va a hacer, traer el agua, en qué va a incidir un rezo aquí, que Dios no está escuchando, que si no ardería hace 17 días, y bueno, que empieza como todo este discurso donde unos y otros nos empezamos a sentir atacados porque el otro no tolera lo que yo considero que es mi verdad. Entonces se vuelve un poco como que asusta. Y en vez de contribuir a cambiar las cosas que están sucediendo, lo que estamos haciendo es como fomentando más caos. Entonces, nos ponemos más rabiosos, ¿y qué va a ser esa fe tuya? Que si con acciones concretas es lo que estamos necesitando, que se está quemando todo, que creo que a fin de cuentas tampoco sirve. Que tenemos que encontrar como un punto de equilibrio, un punto medio entre esa locura y esa desesperación, esa frustración, ese odio, ese enojo, que es lo normal, porque es imposible que no lo veamos como de esa manera, si están ardiendo miles de hectáreas, no podemos quedar indiferentes, claramente vamos a manifestar emociones con respecto a eso. Pero también creo que es importante ver cómo manejamos esas frustraciones. Y entonces pueden haber claramente dos opciones. Como me escribió un amigo hace un par de horas, que se va a ir a Bolivia justamente a tratar de poner su granito de arena, o sea, desde la acción concreta y específica en el lugar donde se necesita, o desde otra dimensión que la que yo estoy planteando, que es una dimensión más sutil, y que muchos podrán discrepar con esto, o podrán no entenderme, pero creo que existe una interconexión que muchos hemos experimentado, y sobre todo lo hemos experimentado cuando vamos a lugares naturales, pero creo que siempre cabe la posibilidad que algunos lo hagan en más o en mayor o en menor medida, pero esa interconexión entre todos los seres del planeta. Y comprender que esto nos da la posibilidad de actuar desde lugares más remotos, a través de acciones que son más intangibles. Acciones como ¿qué? Como una meditación, como una intención, como una visualización, como un altar, un rezo. A ver, por ejemplo, si tratamos de comprender cómo funcionan las dinámicas de la Tierra, no sé si alguna vez vieron el documental que creo que se llama One Strange Rock, una roca extraña, que habla justamente del planeta. En ese documental se cuenta que hay otros documentales que también explican lo mismo, pero básicamente lo que cuenta es cómo existe una dinámica en que las corrientes de aire y las corrientes oceánicas traen desde el desierto del Sahara la arena, estos miles y miles y miles de metros cúbicos de estos sedimentos, atraviesan el océano Atlántico hasta llegar al Amazonas. En este Amazonas se depositan sobre el suelo y lo que generan es lo que hoy conocemos como el Amazonas, ¿no? Esa gran diversidad de especies vegetales que dan, donde hay especies vegetales, se da un funcionamiento ecosistémico en lo que aparece la vida en sus múltiples manifestaciones. Así es que simplemente con comprender eso, comprendemos que la Tierra es un sistema abierto, dinámico, que se retroalimenta, donde las acciones en puntos que están aparentemente alejados unos del otro, en realidad tienen unas incidencias increíbles uno con otro. Y que si bien sabemos que las selvas, acoto esto porque me parece importante resaltar, de no perder nunca el punto de vista, si bien sabemos que las selvas no son los únicos como productores de oxígeno del planeta, sino que el océano también juega un papel importantísimo en esto, sí, el Amazonas, por sus dimensiones, es uno de esos grandes pulmones. Y sí,
Y entonces esta Tierra lo que pasa es que funciona de una manera sumamente increíble interrelacionada, donde estas relaciones se dan entre nodos o partes que parecen un poco distantes o un poco que a simple lógica no tendrían nada que ver. Entonces podemos decir que no podemos centrar la mirada en una única cosa y parcelarnos en una única realidad, pero bueno, en este caso sí estamos hablando del Amazonas, así que vamos a seguir por este lado. Pero hacia lo que quería apuntar es que en realidad tenemos, si bien la Tierra funciona de una manera física, concreta, que sí tenemos la posibilidad de medirla, observarla, cuantificarla, también trabaja a un nivel más sutil, a un nivel energético, en donde juega un papel importante esta dimensión espiritual de la que les hablaba más arriba. Nosotros somos nodos, somos esas mariposas que estamos aleteando en este pequeño rincón del planeta y que sí podemos llegar a tener incidencia en otras partes alejadas de ese planeta. Entonces creo que a veces lo que hacemos es justamente subestimar ese poder de lograr cambios. Pero, como ya lo ha dicho, la física cuántica nos dice que simplemente los resultados pueden ser modificados con la existencia de un observador. Así que lo que yo quiero plantearles hoy es que imaginen cómo podremos modificar nosotros, simplemente con esas acciones espirituales que yo mencionaba a veces, con ese aprender a manejar internamente la frustración a través de repente depositar nuestras intenciones, nuestras meditaciones, nuestros deseos en ese punto del planeta, en esa área específica que está requiriendo nuestra ayuda en este momento. Entonces creo que resumiendo un poco a lo que voy es, si tú me preguntas a mí, ¿qué prefiero? Si Pray for Amazon, o sea, Paz para el Amazonas o Act for Amazon, o Acción para Amazonas, en realidad lo que te voy a decir es que para mí son importantísimas ambas. Las dos tienen, además las dos tienen el mismo trasfondo, creo yo, porque por un lado la acción nace de ese impulso interno por hacer un bien mayor, por cambiar, por contribuir a cambiar esa realidad que está sucediendo, y por otro lado está la paz que nace de la decisión de actuar desde un lugar que creemos y tenemos fe en que podemos. Y bueno, para ir terminando la transmisión del video, quiero cerrar con algo que quería compartirles, que claramente es mi visión personal, pero que me pasa mucho en los textos que escribo. A veces siento que cuando escribo, y en determinadas situaciones en concreto, me llegan algunos mensajes, cada cual lo interpreta como quiera, no voy a explicarlos, solamente los voy a leer, pero en este paso lo que voy a compartirles es el último verso de un poema que escribí hace un par de días, hace unos cuantos días, que justamente tenía que ver con otro incendio, que era el caso de la Catedral de Notre Dame, que también generó una controversia, porque siempre nos ponemos igual, porque solemos repetir como a lo que tenemos cosas por sanar como humanidad, tendemos a repetir estos dilemas, y es que en este caso era un evento concreto de la fe, por llamarlo de esta manera, porque era el incendio de un hito histórico, religioso y arquitectónico, pero que también se dio una controversia de que habían otros bosques quemándose, que no recuerdo bien dónde eran, no quiero decir atrocidades, pero en ese momento coincidió que también habían unos bosques quemándose, y bueno, que salió todo esto de se están quemando las catedrales naturales y nosotros no estamos haciendo nada. Y vuelve a surgir este discurso ahora con el tema de la Amazonia, por eso me parece compartir esta frase. Y la frase que quiero compartirles dice así: Dios no quiere que se pierdan en las ilusiones, señores, porque son solo mecanismos para llamar la atención y hacerles despertar. Y en algunas ocasiones toman forma de llamas y se incendian para irradiar luz. No voy a hacer la explicación, cada cual analícelo como quiera, pero yo creo que este es un mensaje que bien podría ser utilizado también en este caso.
Y quiero aclarar que en este poema, la palabra Dios se pueden tomarla como quieran, pero en este caso se utiliza porque estamos hablando de la Iglesia Católica, de la fe, es un Dios más personificado, pero se entiende como esa fuerza primordial que todos reconocemos, que da la vida y que sostiene al planeta, no un Dios más persona o más como solemos concebirlo en determinadas religiones. Y bueno, por último, lo que le quiero compartir es el poema que escribí ayer, que fue como lo sentí ayer y hoy también, porque mi vientre está con unos dolores y de mañana increíbles, pero que bueno, que dice así. Junto las manos y rezo una plegaria a la pureza cristalina de tus aguas, al verdor de tu vientre humanitario, manantial de vida majestuosa, perdiéndose en el añil del cielo. Y contemplaré que existes en mi boca, en mi vientre, mis manos y mi cuerpo, que corres como savia alborozada entre las extremidades y mis huesos, entre las venas, las arterias, el flujo desquiciado que pone fin a los oscuros silencios. Me desarmo ante tu voz dolida y me construyo ante tu sufrimiento, porque soy yo, madre dolorida, quien lucha cuando a ti te está doliendo. Pues así soy, madre, soy de arcilla de tu cuerpo, y tú eres el néctar que me mantiene viva, el agua y la respiración que siento, al ser atravesada por las pulsaciones finas, al ser bañada por todos tus misterios. Y así, mujer y hombre, en una vida, en un solo cuerpo, me fundo toda y nazco bendecida desde el fondo putrefacto de tus restos, esparcida sobre la piel desnuda de ti, madre. Soy una hija que llora, que te siento una y otra vez nacer en mis entrañas y parirte a ti y a mí, parirnos desde adentro. Y contemplada por la vibrante aurora, perdida a fuego, observo la montaña sangrante de árboles y almas, y rezo, rezo, rezo insistentemente pidiendo por tu paz, por tus hijos y por nosotros, por la luz, por la conciencia y el amor. Y bueno, recitado este poema, me despido. Gracias a todos por escuchar el video hasta el final. Jayaya, hermanos, Jayaya.